Gloria al Señor. Que el Señor te bendiga, amado hermano, amada hermana, amigo, conocido que nos visitas hoy en este día. Que te conectas a este medio para poder escuchar palabra de parte de Dios. Quiero darte la bienvenida a este medio que Dios ha permitido y que tenemos para poder compartir la palabra de Dios. Hermana Blanca Ventura, Dios te bendiga, el Señor te bendiga. Gracias por sintonizar y por estar al pendiente de esta página de la iglesia. Amén. Espero que hayan tenido un excelente día, un excelente fin de semana. Quiero invitarte a que abras tu corazón, dispongas tu corazón hoy en este día para escuchar lo que Dios tiene preparado para nosotros, para ti, para mí. Gracias por permitirnos de alguna manera entrar hasta sus hogares. Gracias por permitirnos llegar hasta sus casas, hasta donde quiera que estén. Gracias por su tiempo, porque es muy valioso. En este día tengo el privilegio y el honor, pero más que nada la responsabilidad, porque es una responsabilidad muy grande el exponer la palabra de Dios, el hablarle a ustedes que son hijos de Dios. Es un honor, un privilegio, pero es una gran responsabilidad. Así es que queremos hacerlo todo hoy para la honra y la gloria de Dios. Dios te bendiga, Moisés. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Pues sí, en este día, como te digo, expongamos nuestro corazón, veamos qué es lo que Dios quiere hablarnos hoy en este día. Y pues empecemos. Vamos a empezar esta enseñanza en un minuto más. Vamos a dar en lo que esperamos, si alguien más se conecta, si el Señor ha dispuesto en el corazón de ellos conectarse. Esperemos a que unos hermanos más se conecten para dar inicio a esta enseñanza. De antemano sabemos que Dios ha sido fiel, que sea cual sea la circunstancia, nos ha guardado de esta situación que está muy fuerte pasando en todo el mundo. Sabemos que esta pandemia, ya si sea de Dios o no sea de Dios, ya en otra solo Él sabrá, pero sabemos que Él tiene control de todas las cosas y sabemos que Él nos va a guardar y nos va a librar en todo tiempo. Amén. Así es que Dios te bendiga y dispongamos nuestro corazón en este día para ver qué el Señor nos tiene preparados. Amén. Vamos a leer una cita bíblica, orar y iniciamos con esta. No es una predicación, es más que nada como un pensamiento, una enseñanza pequeña, algo que Dios ha puesto en mi corazón y he analizado durante esta situación que hemos estado pasando. Algo bueno tenemos que aprender de la situación que estamos pasando. Amén. Así es que para dar inicio, vayamos a Romanos 8:28. Si gusta acompañarme, si tiene su Biblia a la mano. Amén. Si no, amén, no hay problema tampoco. Tome nota o solo ponga atención y escuchemos qué es lo que Dios nos quiere hablar en este día. Amén. Romanos, en su capítulo 8, versículo 28. Amén. Ok, entonces vamos a leer la palabra como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Amén. Dice así. Perdón, se me perdió aquí. Ok, dice así. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, o ayudan para bien. Amén. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Ok. Oremos antes de empezar la enseñanza. Padre, te damos gracias, Señor, en este día.
Mi Dios, te doy gracias por los hermanos que se han conectado. Te doy gracias por los que se van a conectar, Señor. Te pedimos, Señor, que nos hables hoy en este día. Usa mi boca, Señor. Usa mi mente. Toma todo mi ser, Señor. Toma control de esta enseñanza que tú has preparado, Señor, para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada hermano que se va a conectar. Te pido, y que ya está conectado también, te pido, Señor, que los bendigas, Señor, donde quiera que ellos estén. Dales esa palabra de ánimo, Señor. Dales ese aliento, Señor, que quizás ya no tienen. Dales fuerzas, Padre. Fortalécelos, Señor, con tu palabra, con tu presencia, Señor. Dales y recuérdales, Señor, que tú eres un Dios fiel y verdadero. Que tu palabra y tus promesas son verdaderas, Señor. Y al tiempo tuyo se cumplirá cada una de tus palabras, Señor. Nos aferramos a tus promesas, nos aferramos a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, mi Dios, Espíritu Santo, fluye por medio de mí, fluye en este momento. Habla, Señor, háblanos a estas almas, estos corazones que están dispuestos en este día. Te damos gracias, Padre, de antemano por tu presencia, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así, hermanos, como estábamos leyendo en Romanos 8:28, aquí habla que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Ok, aquí hay dos palabras que hay que analizar. Realmente tenemos promesas de parte de Dios, pero tenemos que analizarlas si calificamos. Muchas veces decimos, sí, tenemos promesas, nos agarramos, Señor nos dio promesas, amén, sí, Él nos dio promesas, pero esas promesas tienen requisitos que tenemos que cumplir o que alcanzar, amén. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas, las promesas de Dios son para sus hijos. Ahora, analicemos si hemos llegado a ese grado de ser hijos, porque aquí hay dos puntos que tenemos que analizar. Dice, para los que aman a Dios, ese es uno. Para los que aman a Dios, los que realmente y verdaderamente aman a Dios de todo corazón, sea cual sea la circunstancia, sea cual sea la dificultad, sea cual sea el problema, nuestra fe y nuestro amor siempre tiene que estar firme para Dios. ¿Ok? Aquí dice, para los que aman a Dios, número uno, todas las cosas cooperan para bien. Aquí viene la segunda. Esto es para quienes, para los llamados, conforme a su propósito. Amén. Entonces, como decía ahorita antes de iniciar la enseñanza, que realmente estamos pasando una situación un poco difícil, complicada. Sabemos que este tiempo de pandemia, este tiempo de dificultad, nos ha traído una crisis. Tal vez emocional, tal vez financiera, tal vez familiar, pero como acabamos de leer en Romanos 8:28, que dice que todas las cosas cooperan para bien. Ok, entonces estaba analizando qué podemos sacar de beneficio de esta dificultad que estamos pasando, qué provecho podemos sacar o qué provecho Dios quiere que tú y yo saquemos de esta situación que estamos pasando, de este problema, de este virus, de esta cuarentena. Lo que el Señor me ponía en mi corazón es que realmente podemos llevar la presencia de Dios a nuestras casas, que tenemos la oportunidad de pasar momentos o compartir tiempo de calidad con nuestra familia, porque realmente muchas veces estamos tan enfocados en la vida, en ese rol, en esa va y ven de la vida, que estamos trabajo, iglesia, casa, trabajo, iglesia, casa, y agarramos una rutina y muchas veces descuidamos, estamos tan al pendiente de la iglesia, de nuestro trabajo, y nos consume el tiempo y descuidamos la familia. Así es que el Señor me ponía en mi corazón que el provecho que podemos sacar de esta dificultad que estamos pasando, la pandemia, el virus, todo esto, es que podemos pasar tiempo en familia.
podemos compartir con nuestros seres queridos, con nuestros hijos, el esposo con su esposa, la esposa con su esposo. Podemos realmente pasar tiempo de calidad. Realmente la familia es un ministerio que Dios nos ha encomendado. A ti, a mí, si eres varón, como hombre de casa, como sacerdote, la familia es algo tan importante que Dios te ha confiado, me ha confiado a mí. No tenemos que menospreciarla. Muchas veces, como decía, estamos tan enfocados en servir a Dios, en ir a la iglesia, amén, gloria a Dios. Eso es bueno, eso no es malo. El problema es que por estar tan metidos o tan enfocados en eso, descuidamos la otra parte que es tan importante, que es la familia, porque Dios constituyó la familia y la familia es de parte de Dios, es algo, es una bendición de Dios que nos ha dado, ¿ok? Como dice en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31, dice que crees en el Señor, que creas en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. En otras versiones dice, serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Entonces esa promesa, aquí no está hablando de la familia. La casa es la familia. Toda tu casa, está diciendo toda tu familia. ¿Y cómo es que va a ser salva? Porque tú creas, al momento que tú creíste, automáticamente tu familia será salva. ¿Por qué? Porque tú has recibido una enseñanza, tú has recibido el Espíritu Santo, tú has recibido a Jesús en tu corazón y Dios ha tomado el control de ti y por consiguiente de tu familia. Entonces es importante eso, la familia es un ministerio muy importante el cual no debemos de descuidar. El enemigo está al acecho, el enemigo está solamente esperando un descuido de parte de ti o de parte de mí como padre o madre de familia. Él solo está esperando la oportunidad para poder meter mano a tus hijos, para poder, él está esperando. El hogar o la casa está constituido por dos pilares muy importantes, papá y mamá, ¿ok? El problema es que si papá no está, ya la cobertura ya está, ya hay un espacio ahí donde el enemigo puede entrar fácilmente. Viceversa, si papá está, pero si mamá no está, igualmente el enemigo solo está esperando a que tú y yo nos descuidemos. Ahora, puede estar papá y mamá, pero no ejercemos nuestro llamado como cabeza de hogar o como sacerdote de casa. Muchas veces tenemos solamente el renombre, pero no lo ejercemos. ¿Cómo ejercerlo? ¿O a qué me refiero con que no lo ejercemos? Pues somos responsables de nuestra familia, de nuestra esposa e hijos. Muchas veces, como decía, estábamos tan enfocados en el vaivén o en el círculo de casa, iglesia, familia, casa, trabajo, iglesia, casa, trabajo, iglesia. Y muchas veces ni siquiera teníamos tiempo de pasar ese tiempo de calidad con nuestra familia. Muchas veces no teníamos ese tiempo ni siquiera de orar por nuestros hijos, de orar por nuestra esposa. Nuestra iglesia quizás oramos por medio mundo, pero nos olvidamos de orar por nuestra familia. Nos olvidamos de orar por nuestros hijos, por nuestra esposa. Nos descuidamos de estar al pendiente de nuestra casa. Nos descuidamos de estar orando por nuestra familia, por nuestra casa, ¿ok? Realmente en Proverbios tenemos varias citas donde dice que corrijamos a nuestros hijos para que cuando sean mayores no se aparten. Proverbios 19:18 dice: corrige a tu hijo mientras hay esperanza. Muchas veces la corrección, tenemos un mal concepto de la corrección. Creemos que corregir es malo, pero no, la palabra dice que el que ama, corrige. El padre que ama a su hijo, corrige, ¿ok? Ahora, claro, tenemos como hijos de Dios o como conocedores de la palabra, sabemos que hay un límite para todo. Hay ciertas correcciones, tienen que haber parámetros para la corrección. De acuerdo a la edad de nuestro hijo, si es 1 año, 2 años, adolescente, hay un parámetro de una regla de cómo corregir a nuestros hijos, ¿verdad? También
En Proverbios 20:17 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. Obviamente aquí está hablando pues de corregirlo mientras el versículo anterior decía mientras hay esperanza. ¿A qué se refiere? Que mientras es pequeño aún, mientras aún lo puedes moldear, mientras todavía puedes orar por él, puedes interceder por él, puedes inculcarle buenos modales, puedes inculcarle moralmente valores morales, mientras hay esperanza, porque en el futuro dice, si lo corregiste, él te dará descanso. Lo contrario de esto, ¿qué sería? No vas a descansar, no te va a dar descanso, porque realmente no tomaste el tiempo de corregirlo, no tomaste el tiempo, tu tiempo se te pasó, no tomaste tu tiempo, el tiempo correcto de corregirlo o de moldearlo, de aconsejarlo. Muchas veces la corrección, cuando decimos, yo recuerdo a mi papá, como él porque decimos corrección y automáticamente tenemos un mal concepto, automáticamente pensamos corregir, no solamente es con vara, no solamente es con castigo físico, pegarle, por decirlo así, ¿verdad? Aunque suene duro. La corrección puede venir también por medio de un consejo. Recuerdo, les comentaba de mi padre, como él siempre me decía, hijo, ven, quiero hablar contigo, ¿ok? ¿Qué pasó, papá? Mira, tienes este problema y este problema y este problema. Mi consejo es este. En otras palabras, aquí va mi corrección. Y él siempre me decía, mi forma de corregirte es aconsejándote todo el tiempo. El buen consejo, el buen consejo, el buen consejo. Dice, ya de ti depende la decisión si tomas el buen consejo o no. Claro, yo ya estoy hablando de que yo ya era un adolescente. Obviamente yo ya prácticamente podría tomar o no ese consejo, ¿verdad? Entonces voy a esto porque dice, corrige a tu hijo mientras hay esperanza. Y el segundo dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. La corrección es buena de parte de Dios, y la corrección no siempre es física, sino también sentarse con sus hijos, sentarse con sus adolescentes, hablar con ellos, aconsejarlos, tener momento de tiempos de calidad con ellos, preguntarles, ¿cómo estás, hijo? ¿Te pasa algo? ¿Tienes algún problema? Cuéntame, yo estoy aquí para ayudarte. Hacerles que tengan una imagen de nosotros como padres o tutores, de que no nos tengan miedo, que nos tengan respeto, pero que no nos tengan miedo, que ellos tengan la confianza de acercarse a nosotros y que nos confíen sus problemas, sus dificultades, cualquier dificultad que esté pasando, cualquier problema, que él se sienta con la libertad de exponer sus problemas, que él se sienta con la libertad de abrir su corazón. Pero ¿cómo él se va a sentir con esa libertad? Uno le tiene que inculcar como padre eso, uno lo tiene que moldear desde pequeño, decirle, ¿sabes qué, hijo mío? Cuenta conmigo siempre, yo estoy aquí para ayudarte, etcétera, etcétera, ¿va? No me quiero enfrascar o ir mucho por ese punto, solamente en énfasis o en resumen, de que esto es algo bueno que podemos sacar de esta circunstancia de la pandemia, de la cuarentena, de pasar tiempo de calidad con nuestras familias, de realmente aprovechar nuestro tiempo en casa para compartir tiempo de calidad. Y como decía, de orar por nuestra familia, de pasar tiempo, de leer la palabra, de, ¿por qué no?, hacer de llevar la iglesia a nuestras casas. Ahora que las iglesias se han cerrado, ahora que pues realmente ya están reabriendo, pero hay rumores que se vuelven a cerrar, o Dios sabrá qué va a hacer, pero la oportunidad la tenemos de llevar la iglesia a nuestras casas, de llevar lo que predicamos, de lo que decimos, y de ponerlo por obra en nuestras casas. Como decía, muchas veces en la iglesia sí cantamos, gritamos, danzamos, enseñamos, predicamos, oramos por otros, reprendemos demonios, liberamos, etcétera, etcétera, pero en nuestra casa no pasa nada de eso. Cuando estamos en nuestra casa, no sé si nos olvidamos
o cambiamos de perspectiva, o somos hombres de doble ánimo, o no sé. Y en nuestra casa no hay nada de eso. Entonces, esta dificultad o esta pandemia o cuarentena que estamos pasando es una buena oportunidad para llevar la iglesia a nuestra casa, para llevar todo lo que hacemos en la iglesia, todo lo que ejercemos en la iglesia, a hacerlo igual en casa, porque aunque tendría que ser al revés, tendría que ser primero en casa y luego en la iglesia, pero lastimosamente o muchas veces no es así. Muchas veces somos de doble ánimo, somos de doble cara, aunque suene duro, pero es la forma de decirlo, no hay otra forma. En otras palabras, somos hipócritas. Perdón por la palabra, quizás suene duro, pero realmente volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el concepto de esa palabra? ¿Qué es el verdadero significado de esa palabra? Porque muchas veces suena duro y podemos hasta molestarnos o decir, wow, el hermano está diciendo palabras ofensivas, pero en realidad me fui a buscar la palabra, el significado de la palabra hipócrita, y en realidad dice, se puede entender como viniendo, es una palabra del griego, ¿verdad? Que significa máscara y que significa respuesta. Ok, en conclusión, significa responder con máscaras. Ok, esa es la definición de hipócritas, responder con máscaras. Realmente una apariencia que no somos. No somos. Poner una apariencia nosotros, una máscara, pero en realidad no somos así. Entonces tenemos que ser genuinos donde quiera que andemos. En la casa, en la iglesia, en el trabajo, ser genuinos. Ok. Y como decíamos con la cita que partimos esta enseñanza, Romanos 8:28, que todas las cosas cooperan para bien. Todas las cosas cooperan para bien. Y decía, esta circunstancia que estamos pasando, esto podemos sacar de provecho. Saquemos provecho de esta circunstancia, de esta pandemia, de esta cuarentena, y pasemos a tiempo de calidad con nuestra familia, amén, con nuestros padres, con nuestros hijos, con quien sea que convivas. Aprovecha tu tiempo bien en el Señor, amén, porque realmente Cristo viene pronto. Sabemos que Cristo viene pronto y cada día está más cercano ese día. Cada día estamos más cerca de ese día. Así es que yo creo que Dios también con ese propósito nos ha encerrado en cuarentena para preparar nuestra casa, para preparar nuestra familia, para preparar nuestros hijos, para preparar nuestra esposa, para estar preparados como familia, porque leíamos hace un rato en Hechos que dice, serás salvo tú y tu casa. Otras versiones dicen tú y toda tu casa, toda tu familia, ¿ok? Así es que sabemos que es una oportunidad de preparar nuestras familias, de preparar nosotros mismos como cabezas, como estaba diciendo, como sacerdotes. Es una buena oportunidad de ejercer nuestro sacerdocio. Es una buena oportunidad de tomar nuestro papel de cabeza de hogar, de cabeza de casa, y realmente ejercer esa responsabilidad, ese sacerdocio que Dios nos ha dado. ¿Ok? Preparemos nuestra casa, preparemos nuestra familia, estemos listos, que nuestra vestidura esté planchada, sin arruga, sin mancha, porque Cristo viene pronto. ¿Ok? Ya las señales ya se están dando, ya es eminente todo. Ya el que no quiera entender o el que no quiera ver que las señales se están cumpliendo, ya de plano es porque aquí decía, quizás no es de los llamados, quizás no es de los escogidos, quizás él no puede percibir porque no tiene un llamado de parte de Dios, pero ya las pruebas, las señales son ya evidentes, ya no hay cómo tapar el sol con un dedo. Ya hambre, pestes, terremotos, guerras, rumores de guerra, ya estamos, yo no sé, realmente sabemos que nadie sabe el día ni la hora, pero en cualquier momento, créanme, aunque parezca muy exagerado, pero Cristo puede venir en cualquier momento,
en cualquier momento, en cualquier segundo. La palabra dice que será en un abrir y cerrar de ojos. Así es que es muy importante que estemos preparados. Es muy importante que estemos con nuestro oído atento para escuchar esa trompeta, para poder escuchar y poder recibir al Señor en los aires, dice su palabra, dice en Colosenses. Pero vamos a ir a Primera de Pedro, si gusta acompañarme, si tiene su Biblia, como le mencionaba. Si no, amén, solo preste atención, abra su corazón y escuchemos lo que la palabra de Dios dice. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Amén. En la primera epístola o carta del apóstol San Pedro, capítulo 4, versículo 7. Amén. La palabra de Dios dice, el encabezado de esta porción de la Biblia dice: el fin de todas las cosas y la conducta cristiana. Dos cosas súper importantes en estos tiempos. El fin de todas las cosas quiere decir que pues Cristo viene pronto ya. Y la conducta cristiana. Cristo viene pronto. ¿Cuál es nuestra conducta? Tenemos que estar preparados porque Cristo viene pronto. ¿Ok? Vamos a leer del 7 al 9, al 11. Vamos a leer al 11, ¿ok? Dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, o se ha acercado, dice otras versiones. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. ¿Ok? Analicemos este primero. Vamos a ir paso por paso, a analizar versículo por versículo. Aquí está declarando que el fin ya está cercano, que ya está cerca o se ha acercado. ¿Ok? Ser prudentes. Lo contrario de prudentes es no seas imprudente. No seamos imprudentes. ¿Cómo podemos decir la imprudencia? Ser imprudente es no prestar atención a las señales. Ser imprudente es tomar a la ligera todo esto. Que si hay rumores, que si es cierto, que si no es cierto el virus, que si no, que si el gobierno, que si... Sea como sea, hay muchas más señales que ya nos indican que Cristo viene pronto. Entonces seamos prudentes, no nos dejemos solamente guiar por otra cosa más que por la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara, es eficaz y sabemos que las señales se están cumpliendo, ¿ok? Entonces seamos prudentes. Otro, de espíritu sobrio. ¿Cómo podemos entender esto? De un espíritu sobrio, de un espíritu que sea entendido, que no sea de doble ánimo, que no... Sobrio, podemos tomar un ejemplo de licor, alguien que está sobrio o ebrio, que es lo contrario. Sobrio es que está en sus cabales, que tiene dominio propio, que tiene conciencia, que es consciente. Lo contrario es ser inconsciente, no tener dominio propio, no estar al pendiente de la realidad. Seamos de un espíritu sobrio, seamos de un espíritu que está al pendiente, al llamado de Dios, que está al pendiente, que está siempre al cuidado de no desviarse, de un espíritu sobrio que no se aparta, de un espíritu sobrio que no se deja desviar por ninguna dificultad, de un espíritu sobrio que no se deja engañar, de un espíritu sobrio que no se deja manipular por habladurías, por falsas promesas, por falsas profecías, por falsos cristos, ¿ok? Seamos de un espíritu sobrios porque Cristo viene pronto, ¿ok? Dice, aquí hace énfasis, aquí hablemos que de espíritu sobrio también para la oración, ¿ok? Estemos orando en todo tiempo, eso como cristianos debe de ser pues aunque sea feo, algo cotidiano en nuestra vida. Estar orando fervientemente, dice la palabra, estar orando, estar siempre, la oración es la conexión directa que tenemos con Dios. La oración es, como sabemos, tan poderosa, pero también es tan hermosa porque es nuestro canal directo con Dios. La forma en que tú y yo podemos conectarnos con Dios
las 24 horas las 24 horas del día, perdón, a la hora que tú quieras, a la hora que tú desees, de día, de noche, no importa. Dios está siempre atento a tu oración, ¿ok? Dios no está dormido, no se duerme. Cuando tú le hables, Él siempre está al pendiente de tus peticiones, ¿ok? De tu oración, de tus anhelos, de cualquier petición que tú tengas, Él siempre está ahí al pendiente. Ahora aquí viene la contraparte de esto. Dice el 8. Pero sobre todo, ¿a qué se refiere con esto? Sobre todo. Aquí está diciendo ser sobrio, espíritu sobrio para la oración. Pero sobre todo, encima de todo, no hay nada más que eso. Ser fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Wow, aquí este pequeño verso nos demanda demasiado. Porque en el versículo 7 habla de tener un espíritu sobrio para la oración. Amén. La oración es muy importante. Gloria a Dios. Amén. Tenemos que estar orando siempre. Amén. Tenemos la oración, el ayuno es muy importante. Pero aquí estamos hablando de la oración, ¿verdad? En específico. Un espíritu sobrio para la oración. Gloria a Dios. Pero aquí viene la contraparte. Dice, sobre todo, o sea, encima de eso, ser fervientes en vuestro amor. El amor. Algo muy importante y algo que tal vez muchas veces por falta de paciencia o por falta de conocimiento no tenemos quizás o nos falta. Dice, ser fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Aquí prácticamente el Señor nos está diciendo, puedes pasarte de rodillas todo el día, puedes pasarte orando el tiempo que tú quieras, pero si no tienes amor por tu hermano, si no tienes ese amor, no es un amor cualquiera, dice fervientemente, porque muchas veces se nos hace fácil decir, oh, te amo en el nombre de Jesús, oh sí, te amo, es una palabra tan corta y tan fácil de decir, pero encierra más que eso, es algo tan difícil de poder cumplir, es una palabra tan difícil de poder realmente llegarle a la estatura, a la medida, porque dice fervientes en vuestro amor los unos por los otros, ¿ok? Los unos por los otros. Aquí no está diciendo si te cae bien, si has oído que habla mal de ti, no, aquí dice los unos por los otros, no importa. En otra cita bíblica, en otra porción de la Biblia dice que soportándonos los unos a los otros. Eso de soportándonos nos habla mucho. Esa palabra de soportándonos nos tiene que decir bastante. Que tiene que haber amor sobre todo. Para soportar todo. En Primera de Corintios capítulo 13 versículo 1 habla sobre eso. Vayamos si quieren para poder ver sobre qué les quiero decir con esto. Qué nos quiere decir la palabra de Dios con esto. ¿Ok? Primera de Corintios capítulo 13 versículo 1. Yo sé que ya aquí hay muchos que saben a dónde voy o de qué habla de esta parte de la Biblia, ¿verdad? Pero es bueno siempre recordarlo o repasarlo. Amén. Primera de Corintios capítulo 13 versículo 1. Vamos a parar en el 9 o en el 8 porque es extenso. Ok, dice, aquí está hablando del amor, lo que estamos diciendo, ¿verdad? Dice, si yo hablar en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios, todo el conocimiento, si tuviera toda la fe como para trasladar las montañas, pero no tengo amor, nada soy. En otras palabras, de nada me sirve tener, o aquí lo dice claramente, dones de profecía, conocimiento para predicar, me sé la Biblia al derecho y al revés, me sé las citas bíblicas de memoria, los demonios se me sujetan, nada más oro y fuego cae. Si podemos tener todo eso, pero si tú y yo
no tenemos amor, no nos sirve de nada. Delante de Dios no nos sirve de nada todo esto si no tenemos amor. Ok, sigamos. Porque aquí hay más cosas que podríamos tener, pero si nos falta el amor, no nos sirve. Dice, si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Aquí no está hablando de obras muertas, en otras palabras. Muchas veces queremos ganarnos el cielo o tenemos un mal concepto de, pensamos que ganamos puntos o nos acercamos más a la vida eterna por obras, por ser buenos con las demás personas. Amén. Eso refleja el amor de Dios en nosotros. Eso refleja ser un buen cristiano. Gloria a Dios. Eso no es malo. Ok, no quiero que me malentiendan. No es malo. Eso es bueno. Pero muchas veces queremos ser más buenos que Dios. Muchas veces queremos ser más buenos que Dios. Así como suena. Quizás el hermano o la hermana o la persona está en un proceso de Dios. Quizás Dios ha permitido que pase cualquier circunstancia y uno a veces estropeamos el proceso de Dios. Solo es algo que se vino ahorita, porque aquí habla de si diera todos mis bienes y dar de comer a los pobres, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Volvemos a lo mismo. Aquí está hablando de no es por obras, no es por obras, no es por lo que tú y yo podemos hacer por el prójimo. Repito, es bueno, amén, pero no es por obras, ¿ok? Dice el 4, el amor, vienen las virtudes del amor. ¿Cómo se refleja el amor en ti y en mí? ¿Cómo sabemos que tenemos amor? Es paciente. ¿Tenemos paciencia? ¿Tengo paciencia? Señor, a veces me falta, ok, me falta amor. Ser paciente, ser bondadoso, no ser envidioso. Aquí dice el amor no tiene envidia. No ser envidioso, no ser jactancioso, no ser arrogante. Ay, Dios mío, háblame, Señor, diga conmigo, háblame, Señor. No ser arrogante, la arrogancia. Es que, les digo, es un peldaño o un parámetro muy difícil de alcanzar. Tenemos que autoanalizarnos si damos la medida, y si no, luchar para poder llegar a dar la medida, ¿ok? Dices, no es arrogante. La arrogancia, lastimosamente, en estos últimos días es algo que muchas personas, tal vez sin darse cuenta, lo tienen o muchas veces batallan con ello. Gloria a Dios si es que se han dado cuenta y dicen, Dios mío, reconocer, wow, soy arrogante, quizás sin querer o quizás por costumbre, por cultura, porque me inculcaron, por X razón, quizás nos moldearon tal vez de una forma y somos arrogantes muchas veces, somos ásperos a la hora de hablar, somos, no sé si me entienden la palabra, somos creídos por X o Y, porque tengo un buen carro, porque tengo un buen trabajo, me siento más que los demás, porque tengo mi negocio, porque tengo un puesto en la iglesia, porque soy el dedo chiquito de Dios, porque a Dios a mí me habla, o por X razón. Llegamos a tener arrogancia, hermanos. Cuidémonos de no ser arrogantes, ¿ok? Dice, es que esto está duro, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo propio o lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. Wow, esto habla del perdón. Muchas veces nos cuesta perdonar, hermanos. Muchas veces somos buenos para exigir perdón o para decir, voy a poner ejemplo así al azar, perdón, yo no, con todo amor estoy hablando de esto y yo no estoy hablando de nada en específico, estoy hablando en general. Muchas veces somos, aquí estoy hablando de esto, no toma en cuenta el mal recibido, falta de perdón, en otras palabras. Aquí muchas veces tenemos una falta de perdón.
Porque muchas veces ofendemos o nos ofenden y vuelvo a lo mismo. Consciente o inconscientemente, el mal o el efecto es el mismo. Ya sea consciente o inconsciente, el resultado va a ser el mismo. Pueden lastimar tus sentimientos, pueden herir tu alma, pueden desviarte del propósito quizás, pueden... Entonces, del perdón, iba a esto, perdón, no me quiero desviar. El mal recibido. Muchas veces somos buenos o expertos en decir, oh, me ofendió, oh, me sentí ofendido, oh, quiero que me pida perdón, o creo que merezco que me pida perdón, o espero un perdón, que me pida perdón, ¿verdad? Pero muchas veces no sabemos pedir perdón. Somos tan cobardes, aunque nos decimos, tal vez si usted es hombre o varón, nos decimos hombres, machos, pero para pedir perdón somos cobardes. Si ofendemos, si quizás tú ofendas a tu esposa, quizás sin querer ofendiste a tus hijos, en tu mente según no te quieres rebajar, no te quieres la humillación, esa es la palabra correcta, no nos queremos humillar, somos tan arrogantes, y mira, esto nos conecta al otro, no nos humillamos, no tenemos esa capacidad de humillarnos y pedir perdón, de reconocer, ¿sabes qué? Esposa mía o esposo, mi amor, hijo, hija, me equivoqué. Como padre, como esposo, me equivoqué. No debí de haber hecho esto, no debí de haber hecho el otro, no tendría que haberte hablado así, no tendría, etcétera, etcétera, etcétera. Reconocer, me equivoqué, perdóname. Pero, bueno, lo mismo, es algo que tenemos que aprender. Es algo que el Señor nos tiene que redarguir nuestros corazones. El aprender a pedir perdón. El pedir perdón solo es para valientes. El cobarde no pide perdón. El cobarde no se disculpa por lo que hace, aunque reconoce que ha hecho un mal o que quizás afectó a terceras personas. Es tanta su arrogancia que dice, oh no, yo no ofendí a nadie, oh no, yo nunca ofendo a nadie. Y digo, y recalco, a veces lo hacemos inconscientemente. Te puede pasar a ti, me puede pasar a mí. Tal vez inconscientemente o conscientemente. Si fue conscientemente, el Señor nos está hablando y nos está diciendo que seamos valientes y pidamos perdón. Que seamos valientes y tengamos la hombría o la humildad para pedir perdón, ¿ok? Ahora, si ha sido inconscientemente, si tú has ofendido a alguien inconscientemente, dile, Espíritu Santo, revélame en sueño, en visión, si yo he ofendido a alguien sin darme cuenta, si yo por mis palabras, por mi actitud, he desviado a alguien del camino, he dado un mal concepto de tu palabra, he dado una mala idea de quién eres tú, Señor. Si yo como cristiano he ofendido, estamos hablando de inconscientemente, he ofendido a alguien inconscientemente, con mi actitud, con mi arrogancia quizás, pide al Espíritu Santo que te revele y toma el valor de pedir perdón. Tomemos ese valor, humillémonos y aprendamos a pedir perdón, ¿ok? Perdón que me extendí aquí, pero lo ameritaba esta palabra. Ok, dice el 6. No se regocija en la injusticia, sino que se alegra con la verdad. ¿Ok? Todo lo sufre. Estamos hablando del amor, ¿ok? Estamos hablando de la excelencia del amor. El amor todo lo sufre. En otras palabras dice todo lo cubre. En otras versiones, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Por amor. Aquí dice, el amor nunca deja de ser, pero, aquí dice, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, bueno, aquí ya se habla igual del amor, pero ya se desvía a otra parte. Pero hasta el 7 dice, todo lo sufre el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. ¿Ok?
Entonces, aquí nos desviamos a 1 de Corintios hablando del amor, porque la cita que nos trajo esto era la de 1 de Pedro 4:7, que hablaba de que Cristo viene pronto, de que estemos preparados. Regresemos a 1 de Pedro, si es que me está acompañando con su Biblia. Regresemos a 1 de Pedro para retomar en esta cita, en lo que estábamos. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Si gusta acompañarme, y si no, solamente, como le digo, preste atención para ver qué Dios nos quiere seguir hablando, ¿ok? Estábamos en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Estábamos hablando que el 7 hablaba de la importancia de la oración, de un espíritu sobrio para la oración. Pero el 8 nos hablaba de que había algo más, del amor, ser fervientes en amor los unos por los otros. Hablábamos de que eso nos llevó al versículo de Corintios, al capítulo, al libro de Corintios, que de nada nos sirve estar de rodillas, orar, tener don de profecía, hablar en lenguas, tener el rema, aprender la Biblia al derecho al revés, todo lo que le puedes agregar ahí. Pero si tú y yo no tenemos amor, no nos sirve de nada. Amén. Leamos el 9. Ser hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Otra palabra tan importante, la murmuración, el murmurar. La palabra dice que la lengua es uno de los miembros más difíciles de controlar, porque no tiene hueso, porque es tan fácil abrir la boca, es tan fácil. Volvemos a lo mismo de hace un rato. Es tan fácil, podemos tan fácil ofender a alguien sin darnos cuenta, porque la lengua es incontrolable. Bueno, tenemos que tener ese don de controlarla. Es controlable, perdón, no es incontrolable. Tenemos que tener ese don de dominio propio, de controlarla. Pero como es un miembro tan difícil de controlar, esa es la palabra, difícil de controlar, no es incontrolable. Es tan difícil de controlar la lengua que muchas veces en la murmuración, hay murmuración en la iglesia, hay murmuración entre hermanos, hay murmuración en el trabajo, hay murmuración donde quiera. Cuidemos de no caer en murmuración. Recuerden, estamos hablando de que Cristo viene pronto por su iglesia. Su iglesia eres tú y yo soy la iglesia de Dios, tú eres la iglesia de Dios. Que Cristo viene pronto, que estemos preparados en oración, pero más importante, en el amor, que tengamos amor. La segunda, de no caer en la murmuración, de cuidar de no murmurar, de cuidar de no abrir nuestra boca con ligereza, y como decía hace un rato, cuidar de no ofender a quien esté a nuestro alrededor, no importa si es hermano en Cristo o no. Cuidar de no ofender a quien sea que tengamos a nuestro alrededor, tu familia, tus hijos, tus amigos, tus conocidos, tus compañeros de trabajo. Cuidemos el testimonio de Dios, cuidémonos, porque somos un reflejo de Dios en las calles. Somos un testimonio o un libro abierto para el mundo. Cuidemos eso, la murmuración, de no ofender a nadie por la murmuración o de ningún otro medio, pero en este caso estamos hablando de la murmuración. ¿Cómo murmuramos? Por la boca. Cuidemos. Dice que la boca habla de lo que hay en el corazón. Cuidemos nuestro corazón, cuidemos lo que hablamos, nuestra lengua. Para terminar esta cita, veamos el 10. Dice: según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí está hablando del servicio. Algo muy wow, yo no tenía en mente decir todo esto, créanme, pero aquí cada vez que analizamos, el problema o la mala costumbre que tenemos es que a veces leemos la Biblia corriendo, pasamos y dejamos desapercibido
palabras importantes. Por ejemplo, aquí dice, aquí habla del don que hemos recibido cada uno, que lo tenemos que usar. ¿Cómo? Sirviéndoos o sirviéndonos los unos a los otros. Esto habla del buen siervo, de ser un buen siervo y buenos administradores. Aquí dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pero lo que me llama la atención aquí es que dice, sirviéndoos los unos a los otros, sirviéndonos los unos a los otros. El problema, o muchas veces queremos que todos nos sirvan. Queremos o creemos que por tener un puesto en la iglesia o porque tenemos el privilegio quizás de pararnos en el altar, nos creemos ya que todos están a nuestro servicio. Y nos olvidamos, aquí dice, sirviéndoos o sirviéndonos unos a los otros. Aquí no habla de que si eres más conocedor que el otro, si tienes don de lenguas, si tienes el don de profecía. No, sirviéndonos unos a los otros en armonía. Todo nos lleva a lo mismo, el amor. El amor. Si hay amor, si tenemos amor, somos capaces de servirnos unos a otros. Dios es un Dios de orden, eso lo sabemos. Dios es un Dios de orden y hay, como todo en la vida, como todo en el mundo, hay un orden. Hay un orden, hay quien el pastor es la autoridad, o debería de ser la autoridad después de Dios. Obviamente estamos hablando terrenalmente, no me malinterpreten. Sabemos que Dios es sobre todo, ¿verdad? Pero estamos hablando terrenalmente. Dios ha puesto a un siervo terrenalmente. Hablando de iglesia, es el pastor, el que tiene la autoridad completa, o debería de. Hablando de los hogares, el padre de hogar, la cabeza del hogar, el sacerdote del hogar. Si hablamos de una casa que quizás carece de una figura paterna, pues el peso cae sobre la madre, lastimosamente, o pues por circunstancias de la vida que Dios sabrá, no existe el padre, no está el padre, el peso o la responsabilidad, cae sobre la madre. Bueno, estamos hablando de, no me quiero desviar, sirviéndoos unos a otros, de que hay un Dios de orden, de que Dios estipuló un orden en la iglesia, de que Dios estipuló un orden en la casa, de que Dios estipuló un orden en el trabajo. Si usted se da cuenta, hablemos del trabajo para que nos proyectemos un poquito más en lo que es la iglesia. Es que no podemos hablar solo de orden en el trabajo, solo de orden en la casa, y quizás en la iglesia no hay orden, o viceversa. No podemos hablar solo de orden en la iglesia y en la casa no hay orden. Dios es un Dios de orden. Hablemos del trabajo. En tu trabajo, los que trabajan para otra persona o en una compañía, usted tiene a alguien encima de usted, del cual usted recibe órdenes, del cual usted se tiene que sujetar, del cual usted quizás el que no ha trabajado de esa forma, el que no ha tenido un patrón, por decir así, es que le cuesta llegar a la iglesia y recibir órdenes de otro, quizás porque no está acostumbrado, quizás porque nunca ha recibido órdenes de nadie. Pero Dios es un Dios de orden. Hay autoridades estipuladas por Dios a las cuales tenemos que someternos. Si usted o yo no he aprendido orden en mi casa o en el trabajo, se me va a hacer difícil llegar a la iglesia, a una iglesia de orden, y se me va a hacer difícil someterme al orden de Dios. Se me va a hacer difícil o hasta quizás antibíblico si no hemos aprendido orden en nuestras casas. Y volvemos a lo mismo, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden, ¿ok? Para regresar al ejemplo que estaba dando, en tu trabajo, hablemos de
de los que tenemos un patrón o alguien de quien recibimos órdenes. Está el dueño de la empresa quizás. El dueño quizás tiene a alguien, el manager que le llaman, o el supervisor general, para desglosarlo un poquito más, ¿verdad? Está el dueño de la empresa, está el supervisor general. El supervisor general tiene a su cargo varios supervisores. Los supervisores están encargados de cierta sección o área de la empresa. Si yo estoy bajo un supervisor y yo estoy bajo un supervisor, pero bajo de mí tengo personas a mi cargo, de las cuales yo tengo que estar al pendiente de supervisarlos. Y así se va desglosando. Lo mismo en la iglesia. Dios es un Dios de orden. Vuelvo a lo mismo. Tenemos que aprender a trabajar en orden, ordenadamente para Dios. Amén. Tenemos que aprender a sujetarnos, a someternos a nuestras autoridades. Tenemos que aprender o saber que Dios es un Dios de orden. Perdón que estoy quizás repitiendo mucho esto, pero es importante tenerlo en mente, ¿ok? Dios es un Dios de orden. Hay rangos o autoridades estipuladas en la iglesia por el pastor, o así debería de ser. El pastor recibe la guianza de Dios y él tiene la sabiduría para saber a quién poner en su iglesia, para saber a quién darle la responsabilidad de llevar a cargo cierta tarea, ¿ok? Por supuesto, esa persona, aquí estamos, hace un rato, aquí podríamos ver qué requisitos debe tener esa persona. Claro, sobre todo, sabemos que hay requisitos, ¿cómo podría decir? ¿Cómo podríamos decirlo? Hay requisitos, por decirlo así, como de ley, pero hay requisitos espirituales. Requisitos de ley, de que esté casado, que esté bautizado, que haya recibido a Cristo, quizás como ciertos requisitos, llamémoslo así, ¿ok? Como de ley, pero los otros que son más espirituales o morales tienen que ser lo que hablamos ahorita. Tiene que tener amor, tiene que ser bondadoso. Esos hablan más de tu ser interno, de tu relación con Dios. Ya esos no los puedes medir o ver. Por ejemplo, si hablamos de alguien que esté casado, un papel. Oh, pastor, mire, yo estoy casado, amén, puedo servir. O que esté bautizado. Sí, aquí está mi ¿qué es? Un reconocimiento o algo que nos dan o les dan cuando se bautizan o nos bautizamos. Oh, sí, pastor, mira, aquí está, soy bautizado, aquí estoy, mira, aquí tengo los requisitos, aquí están en papel. Los otros requisitos no hay forma de, más que con los frutos. Los frutos, dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Así es que es el orden que deberíamos de respetar o de seguir de parte de Dios. Pastor, la autoridad suprema, el pastor recibe la guianza del Espíritu Santo, recibe el rema, recibe el palabra de Dios de cómo organizar su iglesia. El pastor decide quién poner. Él reconoce, dice la palabra, el pastor conoce sus ovejas, él sabe a quién poner, él sabe a quién quitar también. Ojo, también el pastor tanto puede poner como puede quitar. El pastor tiene esa autoridad. Pero bueno, ya me estoy yendo a otro lado, ¿ok? Pero es importante reconocer o saber que Dios es un Dios de orden para todo. Y obviamente en su iglesia tiene que haber orden. Tenemos que respetar un orden que Dios le ha puesto al pastor, que el pastor ha recibido de parte de Dios. La democracia no debería de existir en la iglesia. Algunas iglesias se rigen por democracia. No sé, ahí sí ya cada pastor va a entregar cuentas. Bíblicamente creo que no, creo que no. Sí, corríjanme y amén, yo acepto una corrección. Pero volvamos al punto de esto. Cristo viene pronto. Bueno, vamos a hacer un resumen desde el principio, ya para terminar, porque creo que ya me extendí un poquito. Resumen de esto. Beneficios que podemos tomar o que Dios quiere que aprovechemos de la cuarentena.
¿Cuál es el beneficio? Pasar más tiempo de calidad con nuestras familias, pasar más tiempo en casa, dedicar más tiempo a nuestros familiares, con los que convivimos en casa. Porque como decíamos, muchas veces estamos tan enfocados en iglesia, servicio, culto, trabajo, ese círculo vicioso, por decirlo así, o esa rutina que lastimosamente muchas veces nos consume el tiempo. Trabajo, los que van a la escuela, todavía les agrego otro: trabajo, escuela, casa, iglesia, trabajo, escuela, casa, iglesia, y muchas veces descuidamos la familia. Ok, resumen, perdón. La cita bíblica con la que partimos era Romanos 8:28. Todas las cosas, bueno, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Todas las cosas. Esta situación que estamos pasando ahorita tiene que cooperar para bien. ¿Cómo? Pasando, ya que estamos en cuarentena, no nos podemos reunir en la iglesia, pero nos podemos reunir en casa. Hagamos un culto en casa. Reúna a su familia. Ore por sus hijos. Ore por su esposa. Oremos por nuestros hijos. Oremos por nuestras esposas. Como decía, muchas veces ejercemos nuestro sacerdocio en la iglesia, o nuestro papel en la iglesia, pero en la casa nos olvidamos. En la casa no oramos por nuestros hijos, en la casa no tomamos tiempo para orar, en nuestra casa tenemos desorden quizás. Tomemos ventaja de esto, ¿ok? Estas son las cosas que cooperan para bien. Todas las cosas, en esas incluye esta situación que estamos pasando, amén. Pasar tiempo de calidad con nuestra familia, tomar el tiempo para orar por ellos, tomar el tiempo para leer la palabra, para instruirlos en la palabra, tomar el tiempo a tomar responsabilidad de ese ministerio tan importante como es la familia. Tomemos nuestro papel de padre, nuestro papel de sacerdote, nuestro papel de cabeza, ejerzamos ese papel o esa responsabilidad que Dios nos ha dado, de padre, de cabeza, de sacerdote, ¿ok? Tomemos tiempo, sentémonos con nuestros hijos, pasemos tiempo de calidad, abramos nuestros corazones con nuestros hijos, conozcámonos más, aconseja a sus hijos, incita a sus hijos a que se sientan en confianza, a pedir consejo. Aprovechemos bien el tiempo. Como decía Proverbios, mientras hay esperanza, aconseja a tus hijos, corrígelos, atráelos con lazos de amor, así como Dios es amoroso con nosotros. Atráelos con lazo de amor, bendícelos. Bendecir es algo tan importante que tenemos que bendecir. La misma palabra dice bendecir, decir, hablar, proclamar. Muchas veces nos pasa, a mí yo decía, no, si yo bendigo a mi esposa o a mis hijos, sí, a mi hijo, perdón, en mi mente, en mi corazón, Dios sabe que los amo, Dios sabe que yo los bendigo cuando estoy dormido, cuando en mis sueños, antes de dormir, pero en silencio, o ellos no lo escuchan. Es importante que ellos vean ese amor. Bendecir, decir, declarar, hablar, abre tu boca, bendícelos. Tú tienes ese poder y esa responsabilidad de parte de Dios. Bendícelos, profetiza sobre ellos, profetiza sobre tu esposa, profetiza sobre tus hijos, háblales. Muy importante esa palabra, bendecir, ¿ok? Bendecir, hablar, palabras. Recuerden que las palabras son espíritus. Nuestras palabras son espíritus. Bendecir y cuidar de no maldecir. Cada palabra que salga de nuestra boca va a tener un efecto, ya sea para bien o para mal. Ya sea si tú bendices a tus hijos, si tú proclamas tu palabra, la palabra de Dios, si tú proclamas la bendición como padre sobre tus hijos, gloria a Dios, vas a tener un fruto o una respuesta muy buena de parte de Dios. Cuidado si maldices, cuidado si maldecimos, porque también vamos a tener una consecuencia de eso, ¿ok? Así es que
la importancia de bendecir. Aprovechemos este tiempo de cuarentena, aprovechemos bien el tiempo, bendigamos a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestra familia. Amén. Los proverbios nos dan, claro, es un libro de sabiduría. Decía el proverbio 19:18, corrige a tu hijo mientras hay esperanza. Quiere decir que va a haber un momento donde ya no va a haber esperanza. Lastimosamente ya no va a haber esperanza. Si lo dice la Biblia, así lo dice. Si no, si usted piensa tal vez lo contrario, pues borrémosle ahí o borréle a su Biblia, o yo no sé. Porque dice, corrige a tu hijo mientras hay esperanza. Lo que nos dice que va a haber un momento en que ya no va a haber esperanza. Ya no va a poder usted influir de cierta manera en él. El Proverbios 20:17 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. Es duro. Gracias a Dios que los que quizás estamos a tiempo, los que quizás tenemos hijos pequeños todavía, gloria a Dios porque nos ha llegado esta bendición. Si tú aún no tienes hijos, presta atención. Si tú tienes quizás un hijo pequeño, presta mucha atención a esta palabra porque estas palabras son de bendición. Son sabiduría de Dios que te va a ahorrar muchos problemas en tu vida. Yo glorifico a Dios y yo estoy infinitamente agradecido con Dios porque Él me alcanzó y tuvo misericordia de mí justo a tiempo. Yo estoy sumamente agradecido con Dios. No hay cómo pagarle. Él ha tenido a bien llegar a mi vida en un tiempo muy especial. Gloria a Dios. Entonces, seguimos con el resumen para terminar. Aprovechar el tiempo de la cuarentena. Lleva a la iglesia a tu casa. Pon en orden tu familia. Pon en orden tu casa. Bendícelos. Dales palabra. Aconséjalos. Dales tiempo de calidad. No tiempo a la carrera. No lo que te sobra. Toma tiempo, algo que te duela, dales algo que te duela. Si tienes un hobby, un pasatiempo, es más importante la familia. Elimina eso o sacrifica eso por un día o por dos y toma tiempo para sentarte con tus hijos y hablar con ellos. Conócelos más, aconséjalos, deja que ellos se expresen contigo, que te expresen sus miedos, sus temores, sus dudas. ¿Ok? Como decía Hechos 16:31, serás salvo tú y tu casa. Serás salvo tú y toda tu casa. Para concluir con el resumen de esta enseñanza, Cristo viene pronto. Sabemos que Cristo viene pronto. Las señales ya están donde quiera. Yo creo que por eso Dios nos ha metido en esta situación o en este proceso de pasar más tiempo con familia, para preparar nuestra casa, para preparar nuestro hogar, para estar listos porque Cristo viene pronto. ¿Ok? Cristo viene pronto, y así como lo leímos en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Ser de un espíritu sobrio, orar, pero sobre todo eso, el amor. Hermanos, el amor es muy... Ya voy a cerrar la Biblia porque si no, yo a veces digo, Señor, ¿qué voy a hablar? No sé qué decir, pero ya cuando abres la Biblia y Dios te empieza a llenar tu mente y a decir, ya a veces ya no hay cómo parar. Pero esa es la conclusión de esto, hermanos, amigos que nos está sintonizando en este día. Preparemos nuestra casa, tomemos nuestra responsabilidad como cabeza, como sacerdotes, ejerzamos ese llamado, seamos responsables con el ministerio que Dios nos ha encomendado, nos ha confiado. Porque Él nos va a pedir cuentas. Él nos va a pedir cuentas. Así como a los pastores les va a pedir cuentas por sus iglesias, a ti y a mí como cabeza de hogar, como padre o como madre, Dios te va a pedir cuentas. Igual si no eres padre o madre, pero Dios nos va a pedir cuentas a todos por nuestras conductas, por lo que hablamos, por lo que decimos, y también nos va a pedir cuentas por lo que no hablamos. Si Dios nos puso en un tiempo o en alguna circunstancia palabras de bendición para alguien, si Dios nos puso en nuestro corazón darle una palabra de ánimo a alguien y callamos, Dios nos va a pedir cuentas también
de lo que callamos, no solamente de lo que decimos, sino también de lo que callamos. Porque muchas veces por callar, volvemos a la misma palabra. Al no bendecir, al no abrir tu boca, tú callas. Y si no bendices a tus hijos, si no bendices a tu familia, Dios te va a pedir cuentas por no haber hecho eso, por no haber tomado la responsabilidad de ese ministerio tan importante que es la familia. Amén. Así es que, amados hermanos, amigos que nos tomaron a bien tomar su tiempo y sintonizar en este día para ver que el Señor nos tenía preparados. Gloria a Dios. Gracias, hermanos, por su tiempo. Gracias porque tomaron de su valioso tiempo para aprender juntos. Hoy aprendimos, yo aprendí hoy. Yo no sabía ni siquiera lo que iba a decir, no sabía hacia dónde me iba a enfocar o en qué, pero aprendimos hoy. Aprendimos juntos de parte de Dios. Dios nos enseñó algo muy importante en este día, que es aprovechar el tiempo. Aprovechemos bien el tiempo. Yo diría ese sería el tema, si es que le podríamos poner un tema a esta enseñanza. Aprovechando bien el tiempo, aprovechemos bien el tiempo, ¿ok? Con su familia. Amén. Sin más nada que decir, vamos a orar para dar por finalizada esta enseñanza, este servicio virtual. Amén. Así es que acompáñame en palabras de oración para terminar con esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Y igual que el servicio la vez pasada, vamos a orar también por el local. Si es de parte de Dios, amén. Y si no, amén. ¿Ok? Oremos para terminar primero. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por la palabra que tú nos has dado en este día, Señor. Gracias por ese alimento, Padre, que tú sabes, Señor, que estamos necesitados, Señor. Tú conoces la necesidad de cada hogar, de cada familia. Tú nos conoces, Señor, de pies a cabeza. Como lo aprendimos la vez pasada, Señor, somos una creación tuya. Somos una creación de tus manos, Padre, y tú conoces nuestro entrar y nuestro salir. Tú conoces, Señor, nuestras palabras ya desde antes que abramos nuestra boca. Tú conoces ya nuestro corazón. Tú conoces nuestros miedos, nuestras dudas. Tú conoces todo lo que hay en nuestro corazón, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, porque nos has dado el pan, el alimento que necesitábamos para este día, Señor. Te damos gracias, Padre, porque hoy hemos aprendido algo muy importante, como es el ministerio de la familia, Señor. Hemos aprendido también a amarnos como hermanos, Señor. Hemos aprendido, Señor, a que sobre todo está el amor. Sobre todo está el amor tuyo, Señor. Que tengamos amor, porque hemos aprendido que si no tenemos amor, de nada nos sirve todo lo demás, Señor. Ayúdanos a amar a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Ayúdanos a amar también a nuestros enemigos, Señor, porque tu palabra dice que ¿qué hacemos de más si solo amamos a los que nos aman? Tenemos que amar también a nuestros enemigos, Señor. Ayúdanos a perdonar, Padre, y si hemos ofendido, pero sobre todo también ayúdanos a pedir perdón, Señor. Danos esa valentía, Señor. Ayúdanos a humillarnos, Padre, para pedir perdón, Señor. Quizás hemos hecho un mal ya hace años. Quizás hicimos un mal a nuestros hijos desde hace años. Quizás nosotros en nuestra mente, en nuestra conciencia sabemos que hicimos algo mal. Reconocemos, pero no tenemos la humildad. Somos tan orgullosos, Señor. Ayúdanos y danos humildad, Señor. Ayúdanos a reconocer el mal que hemos hecho, Señor. Quizás, como reitero, quizás ya fue hace años. Quizás fue cuando mis hijos estaban muy pequeños. Quizás fue cuando tenía cierta edad. No importa, Señor. Pero ayúdame a reconocer que si he hecho un daño, ayúdame a tener la humildad, Señor, de pedir perdón. Dame esa valentía, porque es de valientes pedir perdón. Dame esa valentía, Señor. Quítame el orgullo. No voy a perder nada con pedir perdón, Señor. Al contrario, voy a ganar bienestar para mi alma. Porque ciertamente al pedir perdón, no solamente cuando nos piden perdón sana nuestra alma, sino también cuando pedimos perdón, nuestra alma descansa, nuestra alma tiene un descanso, nuestra alma es liberada de algo que quizás estamos cargando. Señor, ayúdanos a pedir perdón a quien sea que hayamos ofendido, Padre. Danos esa gracia, danos esa humildad, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias porque tú eres fiel, Señor,
Te doy gracias por cada hermano que se conectó en este día. Gracias por cada miembro de la iglesia, por cada conocido, por cada amigo que se conectó hoy en este día. Padre, te pido en el nombre de Jesús que los bendigas, Padre, sobreabundantemente, Padre. Te pido, Señor, que los bendigas a cada uno por nombre, Señor. Tú los conoces, bendícelos en sus trabajos, bendícelos en sus casas. Si no tienen un trabajo, provéeles, Señor. Si están careciendo de alguna enfermedad, Padre, en el nombre de Jesús te pido que si es tu voluntad, Señor, que los sanes, Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos a cada uno por nombre. Te damos gracias, Señor, por nuestros pastores, Padre. Te damos gracias en especial por nuestro pastor, que es la cabeza que tú has puesto, el sacerdote que tú has puesto en la iglesia, Señor, para que nos guíe. Te pedimos, Padre, que le ayudes en cualquier dificultad que le esté pasando. Nos unimos como iglesia, como hermanos, como un solo cuerpo en Cristo. Te pedimos, Padre, que en el nombre de Jesús le des la guianza en todo momento para tomar cualquier decisión en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Gracias por su sintonía. Les pido y les dejo de tarea que nos ayuden a orar. Si usted es miembro de la iglesia Nuevo Vivir, o aún si no, y el Señor le pone en su corazón, ayúdenos a orar para, si del Señor es que encontremos un local ya, que Él abra las puertas, que Él ponga los medios. Amén. Que si es un amén de Dios, vayamos. Pero si el Señor no nos manda todavía, también aprendamos a recibir un no de parte de Dios. Muchas veces solo queremos un ok, un sí, un amén, un ve de Dios, y muchas veces nos cuesta recibir un no. Muchas veces nos cuesta recibir un no. Nos cuesta recibir un no vayas, en un no es tiempo, en un aún no, nos cuesta. Pero pidamos la sabiduría de Dios para poder entender y reconocer lo que Él quiere. Amén. Ayúdenos a orar por esa petición. Amén, hermanos. Les dejo de tarea eso, por favor, que nos ayuden a orar por esa petición. Y así, hermanos, los despido. Nuevamente, gracias por permitirnos entrar a sus hogares, por permitirnos llegar a sus casas, a sus vidas, con una palabra de bendición de parte de Dios. Gracias por su amable sintonía. Reciba un saludo de nuestro pastor, de parte de la iglesia, y esperamos vernos pronto, si así le ha placido al Señor. Amén. El Señor nos bendiga grandemente. Amén, amén, amén.